En este video vamos a hablar de las magnitudes y las conversiones entre las distintas magnitudes. Pero primero vamos a hablar del sistema internacional. El sistema internacional fue una idea de los científicos para que todos hablemos del mismo idioma. ¿Cómo es esto? Bueno, hicieron una convención para que todos, cuando midamos lo mismo. Entonces, cuando medimos longitud, la vamos a medir en metros. Cuando medimos área o superficie, la vamos a medir en metros cuadrados, ¿sí? Cuando medimos volumen, vamos a medir en metros cúbicos. Cuando medimos tiempo, vamos a medir en segundos. Estas son las unidades básicas del sistema internacional. Y a partir de estas vamos a tener otras unidades derivadas de esta. Vamos a subir un poquito para escribir esas unidades. Entonces, estas son las unidades básicas del sistema internacional. Ahora, nosotros tenemos otras mediciones. Por ejemplo, vamos a medir la velocidad en metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad es longitud sobre tiempo. Entonces, metro de longitud, segundo de tiempo. La aceleración la vamos a medir en metros sobre segundo cuadrado, porque es velocidad sobre tiempo. Después tenemos las fuerzas, que las vamos a medir en una unidad que se llama Newton. Y va a ser kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. El kilogramo corresponde a la masa y el metro sobre segundo cuadrado corresponde a la aceleración, porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Para explicar bien todos estos conceptos, va a tener cada uno su video explicativo, pero ahora vamos a hablar específicamente de dónde salen las unidades de las magnitudes. Después vamos a tener la presión, que en el sistema internacional se mide en pascales. ¿Sí? Esto es pascal. El pascal va a ser newton por metro. Newton por la fuerza, por metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado, porque es newton de la fuerza y metro cuadrado del área. Porque la presión es igual a fuerza sobre área. Después también vamos a tener la energía y el trabajo se miden en la misma unidad, que va a ser el joule. El joule es newton por metro, o lo que es lo mismo, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, porque es la fuerza por la longitud. ¿Sí? Después vamos a tener la potencia. La potencia se mide en watts. Y esto es igual a newton por metro, o sea, joule sobre segundo. Joule sobre segundo. ¿Por qué? Porque es la energía por unidad de tiempo. Vamos a subir un poquito más, son bastantes. Después, otras importantes son la densidad, que no tiene una unidad específica, sino que va a ser o gramos sobre centímetro cúbico o
kilogramos sobre decímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. En realidad, la del sistema internacional es esta, porque tiene metro cúbico y kilogramo. Después, otra que nos importa es la del peso específico. Acordémonos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, gramos es de masa y centímetro, decímetro y metro cúbico van a ser de volumen. El peso específico era el peso sobre volumen. Entonces lo voy a medir en newton sobre metro cúbico. El newton, el peso es una fuerza. ¿Sí? Entonces, dentro de todas estas unidades yo voy a tener diferentes maneras de escribirlas. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Y yo voy a tener distintos ceros. Fíjense, hay una manera de abreviar los ceros. ¿Cómo es esto? Es algo que usamos todos los días. Abreviar los ceros. Cuando nosotros compramos 1 kilogramo de algo, sabemos en realidad que estamos comprando 1000 gramos de lo mismo. Entonces puedo decir que kilogramo y gramo lo escribo así. O por ejemplo, cuando tengo 1 metro, yo sé que es igual a 100 centímetros. Entonces tengo metro y tengo centímetro. Es decir, que hay una manera de achicar la cantidad de ceros que tenga. Y yo voy a tener una tablita que me va a servir acordármela siempre para hacer este tipo de conversiones entre kilo, centímetro y los demás abreviaciones. Voy a tener kilo, hecto, vamos a escribirlo, kilo, hecto, deca, acá va a ir la unidad, y después tengo deci, centi y mili. Todos sabemos lo que es un mililitro, ¿no? Entonces, estas abreviaciones sirven para cualquier unidad. Por ejemplo, nosotros escuchamos en el servicio meteorológico que dicen que la presión es 1003 hectopascales. ¿Qué significa hectopascales? Bueno, si está en hecto, pongo la unidad en el hecto, que es 3, porque es 1013, y lo sigo hasta acá, si acá pongo pascal. Entonces son 2 ceros más. Entonces, 1013 hectopascales corresponden a 101.300 pascales. ¿Se entiende? Yo puedo convertir esos hectopascales en pascales, que es mi unidad del sistema internacional. Entonces, yo sé que kilo corresponde a 1000 de la unidad. Hecto corresponde a 100 de la unidad. Deca va a corresponder a 10 de la unidad. Después, para el otro lado, tengo que deci, es de decimal, corresponde a 0,10 de la unidad. Centi o centesimal corresponde entonces a 0,010 de la unidad. Y mili, de milésima, corresponde a 0,0010 de la unidad. Una forma es escribir con las letras adelante y otra forma es escribir con notación científica. Entonces, 1000 son
10 a la 3. 100 son 10 a la 2. 10 son 10. Deci es 10 a la menos 1. Yo corrí un lugar la coma para el lado de la izquierda. Centi es 10 a la menos 2. Y mili es 10 a la menos 3. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Bueno, simple. Cuando yo tengo, por ejemplo, que pasar de kilómetro a metro, lo que voy a hacer es multiplicar por 1000, multiplico por 1000. Y estas son las conversiones que voy a tener dentro del sistema internacional. Si tengo que pasar de hectómetro a metro, multiplico por 100 y así sucesivamente. Bueno, espero que hayan entendido al menos un poquito esta introducción de conversiones y de unidades en el sistema internacional. Nos vemos en el próximo video.